sean bienvenidos a Hora 23 y comenzamos a ver qué vamos a tener hoy en el programa. Estaremos hablando de un tema que está ya en mesa, la devolución de las AFPs, luego que el presidente Luis Arce ha remitido este proyecto de ley al legislativo. Pero ¿será que nos conviene retirar un porcentaje de estos aportes o más bien nos conviene ahorrar? Hoy vamos a conversar con un especialista al respecto, pero también hay conmoción en el país, principalmente en los sectores sociales y también en el ámbito político, por el fallecimiento del líder indígena más conocido como el Malcu, Felipe Quispe, que en horas de la tarde de ayer justamente falleció. Hoy, Hora 23, también quiere rendirle un homenaje póstumo. Vean. Voy a chayar con mi sangre y voy a abonar con mi cuerpo a la Pachamama, que mañana nosotros vamos a estar en el poder. Mátenme si son hombres, ahorita fusílenme, o si no pueden descuartizarme como a Tupac Katari. ¡Vamos a la lucha! Le hemos arrojado a ustedes extranjeros y ahora nos matan, carniceros. ¿Y ahora por qué no me matan a mí? Una Plaza Murillo que en sus diferentes puntos logró ver y escuchar también los discursos de Felipe Quispe el Malcu, siempre contestatario, pero en defensa y con un solo objetivo: hacer reconocer a sus hermanos campesinos, a los indígenas, los derechos que como todo ciudadano tiene, pero que para él simplemente las autoridades hacían una discriminación a estos sectores sociales. Me da pena de verlos, estos sanguinarios. Se han manchado con la sangre indígena ustedes. Eso es lamentable, ¿no? Nosotros los indios trabajamos nomás para los blancos aquí en Bolivia. ¿Quiénes son los blancos, pues? ¿Ah? ¿Sabe usted? Con cara de eso somos un colonial. Esa gente, me refiero a esa gente, pero nosotros hemos combatido, hemos hecho bloqueo de carreteras y vamos a seguir combatiendo. El Malcu fallece siendo candidato a la gobernación en el departamento de La Paz. Pretendía estar en esa institución y dirigir a esta región. Pero recordemos que en el 2002 y en el 2005 también fue quien quería obtener la silla presidencial acá en Palacio Quemado. Y en época de elecciones, él se enfrentaba a sus contrincantes, comenzando por Gonzalo Sánchez de Lozada, en los diferentes debates que hubo en esa época. Es que ya es tiempo, es hora que en este siglo XXI tenemos que pensar con una mentalidad diferente. Ya no hablaremos, ya no pensaremos con el estómago. Con todo respeto lo voy a decir a todos los hermanos del Oriente. Yo sé que están escuchando en este momento. El propio Nicolás debe estar escuchando. Nicolás Montero es candidato por el MIR. Por eso el señor Jaime Paz Zamora estaba alabándose de los indígenas del Oriente. Dentro de la trayectoria de Felipe Quispe, logró ser diputado nacional e ingresó acá a la Asamblea Legislativa. Por primera vez, él logró que en estas instalaciones se pueda armar una mesa conocida así en la época de Todos los Santos. Preparar esta mesa porque en este recinto parlamentario han elaborado, han aprobado las leyes, han producido las leyes y esas leyes han de tener que asesinar a nuestros hermanos. Nosotros desde la Cámara de Diputados de la misma manera estamos ya hemos elaborado un acto importante y significativo en conmemoración a la pérdida de este gran hombre líder que es Felipe Quispe Huanca. ¡Malcu gobernador! ¡Malcu gobernador! Porque él ha sembrado la semilla de su pueblo está aquí, su pueblo estará de luto, pero él vive en nuestros corazones. Sí. No descartamos que el hijo asuma la responsabilidad, por lo tanto está preparado él para asumir esa responsabilidad. Yo
cuanto muera alguna vez, quiero que me entierren donde yo he nacido, donde yo he crecido. Como un hombre trabajador y luchador, que luchó tanto para que nosotros, los jóvenes del Alto, surjamos. Devolución de los aportes de las AFPs. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree? ¿Cree que esto es correcto? ¿Cree que esto va a mejorar su economía, la economía del país? A ver, ¿qué opina? Los expertos dicen que puede ser un tanto peligroso, pero nosotros tenemos esta pregunta para que usted pueda participar. Retiro escalonado de aportes de AFPs. ¿Sí o no? Participe. Queremos conocer también su opinión al respecto. Bien, estamos empezando hora 23 y lo vamos a hacer con la presencia del candidato a la alcaldía paceña por el MAS, don César Dochweiler. ¿A quién lo tenemos acá en estudio? Don César, qué gusto tenerlo acá, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo especial a toda la audiencia de hora 23, muchas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes. Bien, le pido por favor, antes de hablar de las propuestas, porque para eso lo hemos traído, para que la gente se entere, queremos mostrarle estas imágenes para que usted también nos dé su criterio a propósito de lo que ha pasado en las últimas horas, en realidad la tarde de ayer. Falleció Felipe Quispe, el Malcu. ¿Qué opina usted a propósito de ello? Me imagino que ha enviado también sus condolencias a la familia. Sí, efectivamente, cuando me enteré de la noticia, realmente me impactó muchísimo porque para mí Felipe Quispe, el Malcu, como mejor lo conocemos, ha sido un hombre que ha dado su vida para poder colocar a los pueblos indígenas, a los pueblos campesinos, en un sitial que prácticamente no se los reconocía. Ha sido un luchador por su pueblo, por su gente, una persona con principios, y coincido perfectamente con lo que escribió nuestro vicepresidente, al decir que él no ha muerto sino que ha trascendido y que hoy se integra a la Pachamama para seguir siendo semilla y a través de esa semilla poder seguir construyendo conocimiento y enseñanza a las futuras generaciones. Yo creo lo mismo, es decir, él ha trascendido justamente esta situación de la vida, la muerte, pero en realidad va a seguir perviviendo por todo lo que ha realizado. Es un hombre que ha hecho historia en nuestro país. Un líder indígena muy reconocido, destacado no solo en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica, pero también contestatario, ¿no?, a los gobiernos de turno. Ha sido una persona, pero cuando uno ve exactamente cuál era el discurso, el mensaje que él tenía, pues se mantiene consecuente en lo que él pensaba, en lo que él creía, en la defensa que tenía principalmente de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y creo que eso lo ha hecho y lo hace una persona reconocida el día de hoy, y por eso creo que el pesar de todos los bolivianos puede haber sido contestatario o contrario, quizás alguna ideología, pero al final todos sabemos de su trayectoria y debemos reconocer que realmente ha sido un hombre que ha aportado muchísimo en los sucesos y acontecimientos de los últimos años. Bien, hablemos ahora del tema de la pandemia, por favor. Complicado para ustedes como candidatos, estamos a menos de 2 meses ya de las elecciones subnacionales. Hay voces incluso de que plantean que se cancelen, que se posterguen estas elecciones. La pandemia es complicada, ha sido complicada en la primera oleada, está siendo complicada en esta segunda oleada. Afecta la salud, la vida de las personas, está afectando la economía también de nuestro país, y por supuesto tenemos que asumirlo con total responsabilidad. Las acciones que tenemos que realizar, nuestras autoridades tienen que asumirla con total responsabilidad. Hacer una campaña en esta temporada pues requiere que seamos muy creativos, innovadores, para tratar de evitar de que seamos un factor de contagio. Y lo digo de esa manera, creo que todos los que estamos siendo candidatos tenemos que ser conscientes y cuidar a las personas, porque lo que me sucede en muchos casos cuando visitamos algún barrio, alguna comunidad, o tenemos alguna reunión, las personas se acercan y de alguna manera quieren tener contacto. Entonces yo más bien mantengo la separación y digo saludo COVID, pero hay algunas personas que no, ni siquiera saludo COVID, y bueno, se acercan, te quieren abrazar, o cuando se quieren tomar una foto se sacan el barbijo, entonces les tenemos que decir por favor ponte el barbijo. Hemos estado haciendo reuniones
donde citamos a los dirigentes, 5 o 6 personas en una sala, y estamos transmitiendo vía las plataformas digitales, Zoom u otra, para las personas que también querían estar presentes. Sé que es más difícil, porque el contacto físico es lo más importante en estos momentos de campaña, pero tenemos que estar conscientes de que nosotros debemos cuidar con quienes vamos a tener contacto, porque nosotros estamos en contacto con muchísimas más personas y no sabemos si alguna de ellas puede estar contagiada. Entonces, básicamente, podemos ser portadores del COVID, y así que nosotros somos los que tenemos que cuidar a las personas. A propósito de la pandemia, la salud. El municipio paceño es uno de los más afectados, ¿sí? Está en riesgo alto por los casos de coronavirus. ¿Cómo ve usted la gestión de Luis Revilla? ¿Se hizo poco, mucho, más o menos? ¿Qué tendría que cambiar si usted es elegido como alcalde? Más allá de hacer una evaluación de una gestión, 2 gestiones, o de una gestión municipal o departamental o nacional, yo creo que habría que hacer una evaluación general de todo el sistema de salud. Y creo que es una tarea pendiente de todas nuestras autoridades. Porque básicamente, a pesar de que obviamente con el COVID ningún país estaba preparado, pero todavía nuestro sistema de salud requiere de ajustes importantísimos. Y necesitamos hacer cambios estructurales para que realmente la salud esté al acceso de todas las personas. El otro día yo hice una visita cerca del Hospital General y pasaba por ahí, veía filas, y te estaba hablando de las 7 de la mañana. Nos bajamos del lugar, empiezo a conversar con las personas. Había una abuelita ahí en el lugar y le digo: abuelita, ¿usted a qué hora se ha levantado? 4 de la mañana. Para llegar a las 5 de la mañana a ese lugar, y todavía estaba haciendo fila, que eran las 7:30 de la mañana. ¿Y a qué hora reparten las fichas? A las 8, y por ahí le tocaba, por ahí no le tocaba. Cuando en plena era, siglo XXI, de la tecnología y las aplicaciones y el software, no podemos nosotros hacer una sencilla aplicación para que esa abuelita le pida a su nieto o al vecino, le diga: sacadle una ficha, por favor, por este dispositivo, y ella tenga que levantarse 1 hora antes de su consulta? Si le tocó a las 9, a las 8 recién se puede levantar y puede ir sin hacer ninguna fila. ¿Te has preguntado también el historial médico? ¿A quién le pertenece? El historial médico le pertenece a cada uno de nosotros. Sin embargo, eso se queda en el hospital, se queda en la clínica, se queda con el médico. Y es todo un trámite. Nosotros salimos y no sabemos exactamente qué pasó. Cuando eso también debía estar en una aplicación, todo nuestro historial médico. Y ocurre que me enfermo por alguna situación, le llevo al doctor, le digo: aquí está todo mi historial, todo, desde que nací, siquiera. Cómo he estado, tipo de sangre, si tengo alguna alergia, alguna cosa por el estilo. Entonces estamos pensando implementar muchísima tecnología. Queremos modificar un poco la forma en la que el ciudadano se acerca a la salud. Y esto tiene inclusive una base desde el principio, porque pensamos nosotros que salud es cuando vas a la farmacia, cuando vas al hospital. En realidad salud es mucho antes. Tiene que ver con la salud preventiva, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la información que tengamos. Pero adicionalmente a eso, te puedas acercar a un centro hospitalario de primer nivel y sea al estilo Ford, en línea. Es decir, tú tienes tu diagnóstico y después pasas a un médico general, y el médico general dispondrá si corresponde que pase a una especialidad o no. Y ahí entra la coordinación. Por eso decía que esta evaluación no hay que hacerla a una gestión municipal, sino se hace a todo el sistema, porque ya con especialidades estamos hablando de los sistemas hospitalarios de 3er o 4er nivel. Don César, ahora hablemos de otro tema, algo característico de La Paz: los bloqueos, las protestas, que la gente no pueda llegar a su trabajo, a su vivienda. ¿Qué tiene que cambiar en el tema de la movilidad, en el tema del transporte público? ¿Cómo va a mejorar? ¿Qué plantea? Vamos a cambiar muchas cosas. La Paz ha perdido en los últimos años, en los últimos 20 años, el sitial de ser la ciudad más competitiva de Bolivia. Hoy está peleando el 3er o 4er lugar. Las inversiones se han ido, inversionistas paceños también se han ido, los inversionistas extranjeros no miran a la ciudad de La Paz como la mejor alternativa para invertir, prefieren hacerlo en otros lugares. Por eso que muchas familias al menos tienen algún miembro de la familia que está pensando en migrar, en irse a otra ciudad o irse del país. Esta es la situación de nuestra ciudad, y esto se ha acrecentado mucho más con la crisis del COVID, que nos ha traído también una crisis económica, desempleo y una serie de cosas. Entonces tenemos que transformar la ciudad
ciudad, y para eso estamos planteando muchísimos proyectos de un cambio estructural. Para eso hemos hecho un análisis de la vocación productiva de la ciudad. En la ciudad está la sede de gobierno, que tú acabas de mencionar. Ser sede de gobierno nos trae muchísimos problemas, porque a diario tenemos manifestaciones, marchas, bloqueos, una serie de cosas. Y al final, si bien es su derecho, o sea, están usando un derecho a manifestarse, pero también están contraponiéndose a otro derecho de todos los ciudadanos de La Paz, que tenemos el derecho a movilizarnos, a tener nuestro negocio abierto, a no vernos perjudicados. Por tanto, estamos planteando de que creemos un circuito para las marchas y las manifestaciones, ¿sí? Un circuito que no afecte a la total normalidad de la ciudad, porque sí afecta que le tenemos un espacio para que puedan hacer las marchas. Esto funciona en otras ciudades, ¿sí? Entonces van a marchar por este lugar y no bloqueas y no perjudicas, etc. Y cumples con el derecho al que ellos están proclamando, alguna cosa por el estilo. No nos quedamos ahí. La ciudad, tú has tocado un tema muy importante, el transporte. Para mejorar el transporte hay que ejecutar muchas tareas y muchos proyectos de diferentes frentes. Uno de ellos es el sistema integrado de transporte, algo que lo hemos intentado hacer en los últimos años, pero que no lo hemos podido lograr. ¿Qué significa? Que todos los operadores trabajemos juntos, ¿sí? Es decir, el teleférico, nuestro Pumacatari, nuestro Chiquititi, nuestros operadores privados, todos coordinadamente en las operaciones con calidad, con seguridad, para darles un buen servicio a los habitantes. Hay que renovar el parque automotor, hay que establecer paradas, hay que ordenar el transporte público, porque todo está prácticamente desordenado. Nos obligan a ir a todos por el centro de la ciudad, cuando tenemos otras arterias, otras vías por las cuales podrían circular los transportistas. Tenemos que mejorar considerablemente todo el sistema de transporte, y se puede hacer a través de este proyecto de sistema integrado de transporte. ¿Implementar otro transporte también está dentro de sus proyecciones? Ampliar los servicios que se tienen de gobierno nacional, del gobierno municipal, y también facilitar la renovación del parque automotor para mejorarlo de nuestros transportistas privados a través de fondos rotatorios, que ya los hemos pensado, ya están prácticamente diseñados, para que a través de ese conjunto de acciones, incluyendo además el ordenamiento vial, las paradas y una serie de otras medidas que se tienen que tomar, podamos generar este sistema de transporte que se merecen los paseños. ¿Qué más podemos implementar? La electromovilidad. Estamos pensando en la bicicleta pública, en la bicicleta eléctrica, en la patineta eléctrica, que puede funcionar tranquilamente en ciertos lugares, principalmente conectados a nuestro sistema universitario, hacia nuestras universidades, para que los jóvenes puedan acceder a este servicio y puedan llegar a su universidad, y de su universidad otra vez al sistema integrado de transporte. Esto es lo que proponemos para mejorar justamente las condiciones del transporte en nuestra ciudad de La Paz. El tema de transparencia, burocracia, dolor de cabeza. Totalmente. Mira, sabes, estás tocando dos temas fundamentales, ¿sí? Transparencia es un elemento del cual hemos estado sufriendo muchísimo los bolivianos. ¿Por qué? Porque hacemos contrataciones que tienen un costo superior, o hacemos contrataciones que ya están viciadas y que al final terminan con mayor plazo de ejecución. Eso es lo que muchas veces yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que una obra tenga 500 días de retraso? El contrato se hace y se fija una fecha, un plazo, digamos 300 días. Si la contratista sabe que no va a cumplir, no lo firma el contrato. Pero si firma un contrato y dice en 300 días voy a cumplir el trabajo, pues lo tiene que terminar en esos 300 días. Pueden haber factores de fuerza mayor o alguna situación, pero jamás 500 días de fuerza mayor. Y esos son casos que han estado ocurriendo en nuestro municipio. Normalmente vemos obras que se empiezan a ejecutar a las 10 de la mañana en pleno centro de la ciudad, ¿sí? Cuando esas obras tranquilamente las podríamos hacer a medianoche, cuando no perjudican al ciudadano, a los vehículos, el transporte, la congestión vehicular. Eso es pensar también en un sistema de eficiencia. Cuando quieres hacer un trámite, ¿sí? La gente le tiene miedo. Una persona me decía, es el infierno de la tramitología, ya pensar en hacer un trámite. Y no hay ningún ciudadano en La Paz que no necesite hacer un trámite en su gobierno municipal. Sin embargo, tienes que llevar tu carpetita, la pones en la ventanilla y tienes que volver a preguntar si la han aceptado o no. Y es años. Hay una persona que me dijo 9 años para sacar un permiso de construcción.
Cuando tranquilamente, usando nuevamente la tecnología, tú llegas con tu carpeta y te dan un código QR, lo escaneas, te bajas la aplicación y ahí en la aplicación dice, señor, usted el día de hoy ha ingresado su trámite y está en ventanilla única. Y al día siguiente revisas, pasó a tal dependencia. Si te falta un documento, te llega una notificación a tu aplicación. Te dice, señor, se olvidó presentar su carnet de identidad. Y si ha concluido el trámite, dice, venga a recoger su trámite. ¿Por qué no podemos facilitarle la gestión en trámites a todos los ciudadanos? La gestión tiene que ser transparente, eficiente, amigable hacia la población paceña. Bueno, para lograr todos estos objetivos, usted tiene que ganar las elecciones. Ahora, Solvo está planteando impugnar su candidatura. ¿Qué opina? Bueno, no solamente Solvo, han planteado también otros candidatos, la situación de que no podamos participar en estas contiendas electorales. Sin embargo, hemos sido muy claros sobre la situación. Ellos están basándose sobre un concepto que está en nuestra Constitución Política del Estado, sobre la permanencia en el lugar donde uno está candidateando. Y permanencia no es lo mismo que residencia. Si fuera así, ningún candidato podría moverse del lugar donde está. ¿Sí? Hemos tenido candidatos que salían del territorio nacional y han sido candidatos a presidentes. ¿Sí? Hemos tenido candidatos y tenemos hoy candidatos que son candidatos a municipios que se han movido de su ciudad, ¿cierto? Entonces, residencia no es lo mismo que permanencia. La Constitución Política del Estado es muy clara. Tienes que tener residencia en la ciudad. ¿Y qué significa residencia? Es el lugar donde tú tienes tu proyecto de vida, donde tienes tu casa, donde tienes tu trabajo, donde has votado, donde has emitido tu voto. Todos estos son los conceptos y criterios que dicen esto es residencia. Yo salí por un par de semanas del país y se me inició la persecución política. Esta persecución política viene inclusive del propio partido Solvo. Y eso no lo digo yo, sino hay informes de la propia Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Legislativa, donde han detectado cómo se ha manejado esta situación para generar esa persecución política y lo cual no ha permitido que yo pueda retornar. Por tanto, se cumple con ese requisito totalmente, el requisito de la residencia está cumplido y esto es un proceso que lo están emitiendo simplemente como para tratar de quitarle al ciudadano paceño el derecho de poder elegir entre alternativas. ¿Sí? Las alternativas, y permíteme esta parte, el ciudadano debería tener la posibilidad de elegir entre los candidatos por eficiencia, por gestión, por planes, por proyectos, por transparencia, y no eliminar a los rivales por elementos como la persecución política, que si efectivamente están detrás de eso es consolidar el objetivo de la persecución política. Bueno, para terminar, por favor, don César, quiero mostrarle este video que hizo Adriana Salvatierra, Innovación, Creatividad para captar más jóvenes. A ver, vean, ¿no? Que está muy de moda. Adriana lo hizo. ¿Usted cómo lo hace? ¿Está en TikTok? ¿Qué hace para atraer a los jóvenes? Bueno, creo que hoy tenemos, por justamente el tema del COVID, que apegarnos mucho a las redes sociales. No es que tengo redes sociales yo ahora por las elecciones, sino que las tengo hace mucho tiempo atrás. Tengo blog, tengo Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Estamos en prácticamente todas las redes. Y no solamente tenemos el objetivo de llegar a los jóvenes, sino a toda la población con una propuesta. Nuestra propuesta está orientada a generar oportunidades para todos. Y los jóvenes, por supuesto, es un segmento del cual nosotros nos hemos concentrado para mostrarles que nuestra propuesta les va a generar oportunidades, porque vamos a crear un centro de innovación y tecnología, vamos a crear un empleo joven, vamos a crear diferentes espacios para que puedan desarrollar su talento, sus capacidades y así puedan sobresalir. Y no son cosas que son ahora de gestión o de campaña, perdón, sino que son cosas que ya las hemos hecho. Cuando estaba en gestión en el teleférico, todos estos elementos los hemos creado en una dimensión mucho más pequeña. Ahora las vamos a potenciar y las vamos a hacer para toda la ciudad. Seguro, don César, lo vamos a estar viendo en TikTok después, ¿no? Y lo vamos a invitar. No, sí tengo TikTok, por eso, como te decía, estamos ahí. Pero
pero es más de hablar de temas serios, y principalmente estoy usando el TikTok para concientizar a nuestra población de que tengan cuidado con las medidas de bioseguridad, porque el día de hoy nosotros somos los que tenemos que cuidarnos y cuidar a toda nuestra familia. Lo vamos a seguir en TikTok entonces para verlo. Don César, que le vaya muy bien, gracias por haber estado presente en Hora 23. Mucho, muchísimas gracias a quienes nos han seguido a través de Hora 23, y pues vamos a estar en contacto con todos ustedes para que conozcan en pleno toda nuestra propuesta para esa reconstrucción de nuestra hermosa ciudad de La Paz. Que le vaya muy bien, gracias una vez más. Nosotros continuamos, tenemos más. Y ya retorna Hora 23. Vamos a seguir con más en Hora 23. Y atención, este es un cuadro que nosotros queremos presentarle para que usted pueda participar a través de nuestras redes sociales. Retiro escalonado de aportes de AFPs. A ver, ¿usted qué opina? ¿Sí o no? ¿Cuál es su percepción a propósito de esto? Recordemos que el presidente Luis Arce ha enviado un proyecto de ley al legislativo para la devolución de estos aportes, pero el retiro sería escalonado. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Participe, responda. Analicemos este tema, ¿les parece? Estamos con don Jaime Durán, ex viceministro de Economía y también es analista. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial a la gentil audiencia de Bolivisión y de Hora 23. Bien, don Jaime, ¿qué opina usted a propósito de este proyecto de ley que ha sido ya remitido por el presidente Luis Arce? Lo anunció cuando era candidato, de manera escalonada. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad el proyecto de ley lo que nos plantea es que se pueda hacer una devolución por única vez de una parte de los ahorros que tiene la gente en las administradoras de fondos de pensiones, en las AFPs. De esa manera, lo que plantea el proyecto de ley, al menos por la prensa, es que aquellas personas que tengan hasta 100.000 bolivianos pueden retirar un monto máximo equivalente al 15%. Y aquellas personas que tengan hasta 10.000 bolivianos puedan retirar el 100%. Sin embargo, es importante aclarar que esta medida excluye, por así decirles, a todas aquellas personas que, por ejemplo, son asalariados, ¿no? Entonces, en ese sentido, o asalariados en vigencia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece una medida equilibrada que guarda la sostenibilidad del sistema financiero, del sistema de pensiones, y a la vez atiende una demanda de un sector de la población. El hecho, pero, de retirar tus aportes de las AFPs quiere decir que a futuro no vas a tener con qué mantenerte, con qué sustentarte. Así es. En realidad es una decisión opcional, por eso es importante que las personas atiendan y vean con claridad cuál es el mejor camino que pueden elegir. Es decir, si uno retira una parte de sus ahorros, lo que se arriesga es a que a futuro su pensión sea menor. Pero también, ojo, y esto es importante aclararlo, que cuando uno retira parte de sus ahorros, lo que va a ocurrir es que pierde el derecho a la fracción solidaria. Esta fracción solidaria lo que permite es que cuando la pensión es muy baja, que pueda subir un poco. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es a la gente que solo en caso de extrema necesidad acuda, si se aprueba la ley naturalmente, porque todavía está en discusión, solo en caso de extrema necesidad se acuda a esta opción. Si no, lo mejor es continuar ahorrando para que la pensión pues tenga un monto razonable cuando nos toque jubilarnos. Ahora, los sectores que están pidiendo la devolución de sus aportes piden la totalidad. ¿Esto es peligroso y por qué? Bueno, tiene problemas por dos temas, ¿no? Uno, desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal puede parecer una muy buena idea tener dinero ahora, ¿no? Porque se tienen que afrontar necesidades. Sin embargo, siempre yo aconsejo tener una visión intertemporal, es decir, tenemos que ver una visión a lo largo de toda la vida, todos cumplimos años, todos envejecemos,
Entonces, el riesgo de retirar el 100% de los ahorros es que cuando cumplamos 60 años no vamos a tener una pensión. Y por otro lado, también un retiro del 100%, evidentemente eso sí generaría problemas respecto a cómo se están manejando las pensiones. En otras palabras, y para ponerlo en sencillo, vamos a tener menos recursos. Yo en ese sentido veo que un 15% es razonable, especialmente por las acotaciones que está haciendo el proyecto de ley, porque no nos está hablando de un retiro total, sino de un retiro parcial. Es una medida excepcional, dadas las condiciones de recuperación económica que necesita el país actualmente. Ahora, este dinero de la jubilación, para que lo entendamos, por favor, no está guardado, ¿verdad? Está invertido. Sí, a ver, más o menos ocurre lo siguiente, ¿no? Todos los meses los asalariados nos descuentan un porcentaje para darlo a la AFP. Entonces la AFP, la administradora de fondos de pensiones, lo que hace es invertirlo, es decir, ese dinero compra títulos valor que tienen una rentabilidad, digamos un depósito a plazo fijo, ¿no? Entonces depositamos, por así decirlo, 1.000 bolivianos en el banco, y lo que ocurre es que si eres de DPF al 5%, al final del año lo que vamos a tener es 1.050 bolivianos. Entonces más o menos eso hace la administradora de fondos de pensiones con nuestro dinero. Si lo invierte, y con esa rentabilidad es que se hace más grande la pensión. Ahora, hay que entender ahí que hay diversos grados de liquidez. En otras palabras, no todo el dinero está invertido en instrumentos de largo plazo, sino que hay instrumentos que son más de corto plazo y son más líquidos. Más líquidos quiere decir que se pueden transformar en dinero rápidamente. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que se va a poder financiar esta medida en los términos que estamos planteando. Pero la recomendación es mejor ahorrar, no sacar este dinero. Exactamente. En realidad, una visión, un consejo práctico para la vida es ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven puede ahorrar, y por lo tanto también cuando necesite para la vejez se va a necesitar estos recursos. Por lo tanto, yo recomiendo que esta medida, dependiendo cómo se aplique, porque está en discusión en la Asamblea Legislativa, pero en todo caso, más allá de las precisiones, lo más recomendable es ahorrar y solo acudir cuando es que es la regla en realidad del ahorro, ¿no? Cuando uno ahorra, no es que va sacando el dinero en todo momento, sino que lo va guardando para cuando exista una necesidad extrema, recién lo sacan. Lo mejor, en mi opinión, es dejar ese dinero que siga ganando los intereses y que garantice una jubilación digna, y bueno, encontrar otros modos para satisfacer las necesidades actuales. Ahora, señor Durán, políticos y analistas también advierten que abrir esta puerta va a hacer que en los próximos años la gente vuelva a exigir la devolución de sus aportes, y esto puede perjudicar a la economía del boliviano, es lo que dicen. ¿Es cierto? Bueno, ahí digamos los economistas siempre vemos alguna clase de efecto contagio. No debemos olvidar que, por ejemplo, una de las primeras economías que ha hecho esto ha sido Chile. Han aprobado el año pasado una primera devolución y ahora están discutiendo una segunda devolución. Esto es posible, ¿no? Yo lo que creo es que en los marcos democráticos en los que vivimos, cualquier propuesta tiene que ser discutida. Es decir, que siempre hay una solución a la que se pueda alcanzar. Y para hacerlo, yo lo que creo es que un gobierno tiene que establecer el justo equilibrio entre la demanda de la gente y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Entonces, a mí me parece que está correctamente acotado, ¿no? En realidad vamos a beneficiar a un importante número de personas, pero vamos a mantener el sistema de pensiones. Es decir, no es que se abre totalmente para que todo el mundo empiece a aspirar, no, eso es importante, ¿no? Y esto es bueno que conozca la población.
Si, por ejemplo, a una persona tiene un trabajo, ya sea en el sector público o privado, este trabajador no va a poder retirar sus ahorros, ¿no? Entonces, el flujo financiero de lo que significa las AFPs nace precisamente de la población trabajadora. Es decir, se está focalizando aquella gente que en un extremo va a retirar. Por esa razón es que yo creo que no se pone en riesgo ni tampoco genera el hábito de que en el futuro se puedan exigir más de estas situaciones. Bien, ahora, uno de los ejes principales del mensaje de Luis Arce en este Día del Estado Plurinacional va a ser la reactivación económica. Cambiando de tema, por favor, señor Durán. ¿Cuál cree que sea justamente el enfoque que le va a dar la autoridad de Estado? Bueno, yo creo que el presidente Arce lo que va a hacer es hacer una evaluación de estos meses, si bien es corta la gestión todavía, pero creo que va a estar concentrado en hacer un llamado al trabajo, un llamado a la reconstrucción de la economía del país. No debemos olvidar que el año pasado la caída del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que producimos, ha sido del 7% y a julio del año pasado hemos alcanzado una tasa de desempleo del 12%. Eso quiere decir que 12 de cada 100 bolivianos no tenían trabajo. Entonces, el trabajo de reconstrucción es grande y ya se han dado señales importantes en términos del pago bono contra el hambre, abrir líneas de crédito a bajas tasas de interés, una inversión pública que supera los 4.000 millones de dólares. En general, yo creo que un aspecto que debería resaltar Luis Arce tendría que ver con la estabilidad que poco a poco estamos construyendo frente a un escenario de pandemia en el que debemos pensar en que no se trata de una dicotomía entre la economía o la salud, sino de economía y salud. Es decir, debemos preservar la salud de la gente y también la economía. Entonces, en esos ejes considero que podría estar el mensaje del presidente Arce. ¿Podría hablar de bonos? Tal vez porque hay expectativa, la población está pidiendo, ya hay voces al respecto. ¿O sería esto complicado para nuestra economía actual? Bueno, yo creo que el enfoque que se tiene que tener es un enfoque productivo, ¿no? Los bonos se requieren cuando amerita la situación, pero yo creo que en general la gente lo que espera es tener ingresos. Esos ingresos tienen que ver con la producción, con la productividad. En ese sentido, yo más bien noto que la demanda de la gente es trabajar. Por esa razón, cuando se consulta a la gente respecto a una posible cuarentena frente al COVID, lo que la gente, si bien valora la salud, tiende a rechazar este tipo de posibilidades, ¿no es cierto? En Bolivia está muy arraigado el hábito de que generemos nuestros ingresos mediante el trabajo. El tema de los bonos se lo tiene que pensar para las poblaciones más necesitadas, por ejemplo, la renta dignidad para los ancianos, el bono Juana Azurduy para promover la alimentación de las mujeres en estado de gestación, el bono Juancito Pinto para lo que significa los estudiantes, en fin, pero bonos en términos de sustituir a los ingresos no lo son los más aconsejables. En mi opinión, lo que se tiene que hacer más bien es generar las condiciones para la recuperación económica y que nosotros mismos seamos capaces de generar nuestros ingresos. Importante el análisis que hemos realizado gracias a don Jaime Durán, ex viceministro de Economía. Gracias por su tiempo, que le vaya muy bien y buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con más y a continuación le presentamos las 3 que tiene que saber. El gobierno del presidente Luis Arce manifestó este miércoles que espera construir una relación bilateral saludable y sostenible con la administración de Joseph Biden, nuevo mandatario de los Estados Unidos. El Ministerio de Trabajo oficializó este miércoles que se cumplirá el feriado del viernes por conmemorarse el Día del Estado Plurinacional y quedan suspendidas todas las actividades en los sectores público y privado. La cepa británica del coronavirus está presente en al menos 60 países y territorios. La variante se considera entre un 50 a 70% más contagiosa que el nuevo coronavirus original.
Lamentablemente, Santa Cruz ha superado los 1000 casos por día de coronavirus. Hoy vamos a hablar de algunas acciones, de algunos planes que se están implementando y qué falta hacer en esta región para frenar este rebrote o por lo menos para contrarrestarlo. Estamos con el doctor Marcelo Ríos, director del CEDES Santa Cruz. Me imagino que muy preocupado por la situación, agotado también por todos los esfuerzos que se están haciendo. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, estimada? Y la verdad que sí, Santa Cruz mantiene y ha estado durante todos estos más de 10 meses de pandemia siendo el epicentro, lamentablemente, de esta terrible enfermedad, de este nuevo virus que ha logrado calar hondo en muchos sectores de la población, que ha desnudado muchas falencias, las ha proyectado, ha hecho sufrir a muchas personas, ha generado luto en más de 4.600 familias en Santa Cruz, bueno, ni qué decir en el país entero. Hoy Santa Cruz enfrenta una situación muy compleja con más de 65.000 casos ya en el histórico, entre la gestión 2020 y el inicio del 2021, con haber pasado una primera ola, un primer brote, con una situación muy compleja, pero que también nos permitió prepararnos con una meseta de contención, una meseta plana que se consiguió hacer, pero que lamentablemente, fruto de la flexibilización, de la bajada de la guardia de muchas personas, ha generado nuevamente y le ha permitido al virus tomar impulso. Y nos está mostrando que después de ese primer gran pico que tuvimos de 1.245 casos el 17 de julio pasado, a partir de la primera semana de diciembre del 2020 empezamos nuevamente con una escalada de casos que ha ido duplicándose cada semana y que no se ha ralentizado hasta la fecha. A pesar de muchos esfuerzos comunicacionales de insistir con la población, a pesar de pedirle a los gobiernos municipales que nos ayuden al cumplimiento y el severo control del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la población está circulando de manera abierta, muy libre, a pesar de alguna que otra restricción vehicular y de algunos establecimientos de aglomeración de personas que han ido realizando los municipios en el marco de sus competencias y por el tema territorial. Y nos ha mostrado que hemos tenido semanas muy complejas en las que hemos acelerado notablemente la propagación del virus. El día de ayer, 19 de enero, estábamos reportando 1.111 casos, donde evidentemente se convierte en el segundo día con más casos de toda la pandemia. Ahora, doctor, permítame. Estamos hablando de que entre 20 a 24 contagios por hora en Santa Cruz. Así es, esto es el cálculo que se está haciendo en el promedio de estos últimos días, de esta semana que estamos viviendo desde el punto de vista epidemiológico. Una situación muy compleja porque en julio, que fue el momento más elevado, estábamos con 500 casos diarios, ¿no es cierto?, promedio, y sin embargo hoy estamos con 615 casos promedio, si promediamos y sumamos los fines de semana, que por lo general la casuística baja, pero estos últimos 2 fines de semana no ha bajado, ¿no es cierto?, de manera considerable, a pesar que los laboratorios tienen una capacidad menor los fines de semana por un tema de personal, pero a pesar de eso, la situación está muy compleja, la razón de crecimiento sigue elevada por encima de 1.7, un poco más elevada que lo que tuvimos en el primer pico en julio. Eso es lo que nos preocupa, porque esta cantidad de casos sumado a la razón de crecimiento, es decir, a la fuerza de transmisión, a la transmisibilidad, o como dicen muchos, a la contagiosidad del virus, le genera una situación muy compleja que va a terminar lamentablemente en una saturación del sistema de salud en la parte hospitalaria, que ya lo estamos viviendo, y por eso es que hemos exigido y hemos pedido a la población y a las autoridades competentes en el tema territorial que ejecuten acciones que permitan la restricción de muchas acciones, porque es el comportamiento social lo que está generando esta situación. El virus no ha cambiado de forma de transmisión, necesita tener contacto las personas con otras.
¿Es más fuerte este virus en su nivel de contagio o es el comportamiento de la población, el hecho de que no estamos encerrados, por así decirlo? Sí, son diferentes las situaciones. En la primera ola la población estaba no encerrada, pero estaba en cuarentena, estaba con un relativo confinamiento, había menos salidas. Hoy por hoy la población está completamente autorizada para poder circular, ¿no es cierto?, en mucha de la franja de la jornada diaria, diurna sobre todo, lo cual les expone a este contagio y evidentemente, por más que hubiera alguna cepa o variante diferente que estuviera circulando en Santa Cruz, el mecanismo de contagio es el mismo. Si bien puede ser que la transmisibilidad haya aumentado, lo cual nos está mostrando un crecimiento mucho más acelerado que en la primera ola, pero también hay que considerar que hay más población susceptible, porque antes teníamos población que estaba todavía en casa porque aún había mucho miedo. Hoy por hoy ese miedo ha ido disminuyendo, solo está la preocupación y lamentablemente eso hace que la población igual se arriesgue, no use las medidas, no las practique las medidas y peor, no exija que los demás apliquen las medidas de bioseguridad y eso genera una situación complicada. Está claramente demostrado con el ejemplo en la escalada también en los otros departamentos del país que este no es un tema ni de la altura, ni de la llanura, ni del clima, ni de la presión atmosférica. Esto es un tema del comportamiento de la población y nada más. Doctor Marcelo Ríos, gracias por esta entrevista, gracias por todos los datos que usted nos ha brindado. Que le vaya muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, usted lo acaba de escuchar, Santa Cruz está alistando ya y está pensando ir a una cuarentena rígida. No hay más alternativa, veremos qué sucede en los próximos días. Vamos a una pausa en Hora 23, ya volvemos. Y ya retorna, Hora 23. No importa el color que tenga, no importa el color que tenga, serás bienvenido. Estamos rumbo a las subnacionales y a pesar de la pandemia los candidatos se preparan. Estamos con uno de ellos y a la alcaldía de Trinidad del departamento del Beni, el señor Mauricio Guiteras, a quien quiero saludar a esta hora. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, un placer de poder estar en su programa, gracias por la invitación. Bien, a ver, empecemos hablando de su propuesta para el tema salud. Recordemos que en la primera ola la situación ha sido muy complicada, principalmente en la ciudad capital del Beni. Muchas personas que han fallecido porque no se contaba con un sistema de salud apto. Así es, la pandemia desnudó las fragilidades de nuestro sistema de salud en todo el país. Principalmente en nuestra ciudad fuimos muy golpeados, con mucho sufrimiento. Todos perdimos algo, el 2020 unos más que otros. Y creemos que eso no debe ser en vano y debe servirnos de lección. Debemos aprender de lo vivido y es por eso que hemos presentado un plan de emergencia en contra del COVID. Nosotros hemos identificado por lo menos 19 puntos de acción que se deben llevar a cabo inmediatamente y muchos de ellos no requieren ninguna inversión, como la conformación, por ejemplo, de un centro de análisis científico, ¿no?, que pueda guiar las acciones, que pueda un comité científico guiar las acciones de las autoridades. Creemos también que es muy importante que se fortalezcan los centros de primer nivel, que se dote a los centros de primer nivel de todos los distritos para que la gente pueda ser atendida cerca de su hogar, en su barrio, en su distrito, que se dote de urgente de insumos de bioseguridad, de medicamentos, sobre todo para la primera fase. Vemos que el virus es un virus que la complejidad de esta pandemia es el volumen, es la cantidad, entonces tenemos que masificar la atención médica. También hemos sugerido que se fijen que los precios de los insumos de bioseguridad y de los medicamentos en contra del COVID. Tenemos que evitar la especulación y el agio con el sufrimiento de la gente. Lamentablemente no vemos que haya un plan de acción claro ni en la alcaldía municipal, ni en la gobernación, ni en el gobierno nacional. Y nuevamente, al igual que el año pasado, vemos que no existe una coordinación fluida y efectiva entre los tres niveles de gobierno. Pedimos, por favor, rogamos a las autoridades que empiecen a coordinar y que empiecen a trabajar de manera conjunta los tres niveles
del gobierno y además con las organizaciones de la sociedad civil para poder tener éxito en la gestión de la crisis sanitaria. Don Mauricio, al margen del tema de salud, por favor, ¿qué cambios más necesita la ciudad capital del Beni? ¿Qué es lo que usted cambiaría? Mira, nuestra ciudad es una ciudad en crisis infraestructural, en crisis de salud, en crisis económica, en crisis de educación. El pasado no ha resuelto ninguno de los problemas de la gente y nosotros tenemos un plan para solucionar los problemas de la gente. Lo hemos dividido entre lo urgente y lo importante. Sabemos que los recursos nunca van a ser suficientes y es por eso que decidimos priorizar lo urgente: calle, alcantarillado, agua potable, drenaje pluvial, aseo urbano. Tenemos un vertedero municipal colapsado hace más de 7 años. No tenemos agua potable, no contamos con alcantarilla y tampoco con un sistema de drenaje pluvial, por lo tanto nuestras calles están totalmente destruidas. Lo importante: salud, educación, empleo, vivienda. La salud, nuestra propuesta que ya la venimos ofertando desde el 2019 y desde el 2020 con Comunidad Ciudadana, que es el fortalecimiento de los centros de primer nivel. Los centros de primer nivel deberían atender el 80% de los pacientes que necesitan atención médica. El 80% deben atenderse en su barrio, en su distrito. Por lo tanto, debemos dotarles de medicamentos y de insumos de bioseguridad. Debemos contratar más personal médico para que por lo menos en estos centros de primer nivel se atienda 12 horas, ¿no? Por lo menos, ¿no? En términos de educación, creemos que es muy importante la modernización, la digitalización. Los niños tienen que tener acceso al internet, a las computadoras, que en este momento no cuentan con eso. Y es importante también someter nuestro sistema de educación a pruebas internacionales, a estándares internacionales, para que sepamos dónde estamos parados y qué tenemos que hacer para mejorar. El tema de vivienda en nuestra ciudad: el 70% de la gente no cuenta con sus papeles, no tienen derecho propietario, por lo tanto no pueden tener acceso a un crédito y en consecuencia no tienen acceso a una vivienda digna. Ese problema se tiene que solucionar. Los problemas de la gente no se han solucionado. El pasado ha condenado a nuestra capital a la pobreza y el subdesarrollo, y el 7 de marzo tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que dejar ir el pasado y apostar por una nueva generación que tiene ganas, que conoce su ciudad, que sabe cómo solucionar los problemas y sobre todo que lo vamos a hacer con transparencia y planificación. Algo que usted ha mencionado que es fundamental: el tema económico, la reactivación económica de su ciudad y también el tema del empleo. ¿Qué pretende? ¿Cuál es su plan, por favor, para poder lograrlo? Creo que tenemos que darle soporte a los emprendedores, ¿no? Hay que trabajar sobre ya una base que ya está construida en el país, o que ya hay gente que ha dado sus primeros pasos y que esta crisis está debilitando sus emprendimientos, está debilitando sus empresas, está poniendo en riesgo sus negocios, pero sin embargo ya hay un know-how en esas personas, en esas empresas, y hay que darle soporte a esa gente, a la gente que ya tiene un emprendimiento y que está en riesgo, que está siendo golpeado por la pandemia. Además, creo que hay que tener bien clara la visión de qué es lo que queremos para Trinidad, qué queremos en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. ¿Qué podemos hacer de Trinidad en el corto plazo? Nosotros vamos a apuntar a la ciudad universitaria. Tenemos que darle las condiciones a los estudiantes para que puedan venir. Por ejemplo, hay la carrera de medicina que normalmente tiene mucha gente de Brasil. La frontera más grande del país la tenemos nosotros con el Brasil. Entonces tenemos que darle las condiciones, vivienda para los estudiantes. Tenemos que dar internet, cobertura de internet en todas las sedes universitarias, y tenemos que darle también transporte a los universitarios. En la ciudad de Trinidad no contamos con un transporte público masivo, simplemente contamos con los mototaxis. Entonces vamos a hacer un transporte público que va a tomar en cuenta, por supuesto, a las universidades que están ya en nuestra ciudad. Don Mauricio, cierro con esta consulta, el tema de la burocracia en los trámites, lo que más le molesta a la gente. ¿Cómo lo va a mejorar? ¿Cómo va a cambiar esto?
Le agradezco la pregunta. Nuestro plan de gobierno para solucionar los problemas de la gente tiene dos ejes transversales, que es la transparencia y la planificación. En la transparencia nosotros proponemos gobierno abierto, vamos a abrir la información, vamos a transparentar la información. ¿Y dónde está la corrupción? En las licitaciones y precisamente en lo que acabas de mencionar, en los trámites. Se tiene que digitalizar la atención, se tiene que digitalizar la administración pública, debe ser de fácil acceso y debe ser en tiempo real. La información pública es pública, todos debemos tener acceso sin necesidad de tener ningún filtro, sin necesidad de preguntarle a un concejal, a un alcalde, esa información es nuestra. Nosotros la vamos a transparentar para que la gente pueda hacer sus trámites desde su celular y pueda saber también en tiempo real quién gasta, en qué gasta, por qué lo gasta, a qué empresa se la adjudica, quién es el dueño de la empresa. Repito, transversal a nuestra propuesta. Transparencia y planificación. Ningún plan de gobierno va a funcionar si no tenemos esos dos ejes como principales vectores para llevar adelante una propuesta. Don Mauricio, le agradezco por habernos hecho conocer sus propuestas rumbo a las subnacionales. Que le vaya muy bien, seguramente en otras oportunidades también lo vamos a tener en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente. Vamos a una pausa, amigos, a retornar. Hay más en Hora 23, ya volvemos. Ya retorna. Todavía hay alerta roja en diferentes regiones del país por la crecida de los ríos y las lluvias, así que por favor tome sus previsiones. Nada más, nos despedimos, que tenga un descanso reparador. Buenas noches, Bolivia. Si vienes solo traes compañía.